nombre es Enzo Completa, soy el profesor titular de Doctrinas e Ideas Políticas 2 en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a seguir dialogando sobre las principales doctrinas e ideas políticas que dieron forma al pensamiento político contemporáneo. En este caso, para introducirnos muy brevemente en la tensión entre liberalismo y democracia, por un lado, y el pensamiento político de uno de los principales referentes del llamado liberalismo doctrinario, me refiero a Benjamin Constant. Como saben, vivimos en el marco de una democracia o un sistema de gobierno demoliberal. Una fórmula que predomina en Europa, en Occidente, básicamente desde fines del siglo XVIII y principios del XIX, y que supone una permanente tensión entre los dos términos del binomio, entre liberalismo y democracia. Dos pilares fundamentales de la actualidad, dos de las tradiciones políticas más importantes que ha elaborado la cultura de Occidente: democracia y liberalismo. Que se encuentran, como les digo, a pesar de que conviven en el marco de estos sistemas de gobierno demoliberales, en permanente tensión, dado que, por un lado, básicamente, emergen en tiempos diferentes. La primera, la democracia, en el siglo V a.C., ¿sí? Y el liberalismo se trata de un fenómeno mucho más moderno, de la modernidad. Además, otorgan preeminencia a distintos sujetos o actores políticos. En la democracia va a predominar la masa, la mayoría, mientras que en el liberalismo tendrá preponderancia el individuo. Estos dos sistemas conviven en permanente tensión. Y digo tensión, no divorcio, no ruptura. Y esto porque a pesar de las crisis, de las revoluciones que ha atravesado el liberalismo, principalmente en Europa, entre el año 1830 y 1848, por ejemplo, este sistema de gobierno se las ha ingeniado para aportar los principales políticos que predominan hoy en nuestras naciones. Me refiero, por ejemplo, a la división de poderes, al sistema representativo, o también a la división o separación que existe entre el Estado y la sociedad. O, si se quiere, entre lo público y lo privado. Dos esferas que comúnmente se confundían en el pasado, de manera demasiado frecuente en el marco, por ejemplo, de los sistemas absolutistas monárquicos, en donde era usual la práctica de comprar un cargo público, o bien de inmiscuirse el Estado, la monarquía, ¿no?, en la vida privada de los individuos, de lo cual da Constant cuenta en su famoso discurso sobre la libertad de los antiguos y modernos, refiriéndose a lo que sucedía en la antigua Esparta, la Lacedemonia, en Grecia, ¿bien?, en donde era común que la polis escudriñara la vida privada de los individuos. En este contexto emerge con los sistemas demoliberales un conjunto de autores, de pensadores, que damos en llamar o se conocen con el nombre de liberales doctrinarios. Estos son o serán los encargados de impulsar este sistema demoliberal, al que veían como la única salida posible para mediar entre la monarquía y la república, entre la conservación de un pasado, de un régimen antiguo monárquico absolutista, y los revolucionarios que querían llevar de nuevo la revolución al primer plano. Por eso es que los liberales doctrinarios se van a caracterizar por tratar de conciliar, por un lado, la monarquía con la república o con la revolución, ¿sí? Van a ser un grupo bastante pequeño de pensadores, pero sumamente influyente. Se destaca la figura de Benjamin Constant, quizá uno de los principales precursores, pero también de Alexis de Tocqueville, de Roger Collard, de Guizot, y en España, la figura de Donoso Cortés.
Concentrándonos brevemente en Constant para introducir su pensamiento, vamos a decir que el pensamiento de este autor y también su carrera política discurre por un trazado a veces complejo, a veces contradictorio. Una crítica que le cabe en general a casi todos los pensadores políticos que tuvieron que tener una participación activa en la vida política de la época, que tuvieron que vivir o atravesar los principales conflictos que se dieron en el marco de la monarquía, del fin de la monarquía y la Revolución Francesa, del Directorio, el Comité de Salvación Pública de Robespierre unos años antes, el consulado, los famosos 100 días de Napoleón Bonaparte, el imperio, la restauración monárquica por parte de Luis XVIII y Carlos X, y los prolegómenos, en el caso de Constant, mueren muy cerquita, unas semanas después de la gloriosa revolución de 1830. En este contexto, en este periodo de tiempo tan cambiante y revolucionario y complejo, el pensamiento de Constant igualmente se mantiene fiel, siempre transitando por una vía intermedia, por el centro, podríamos decir. Fue un liberal doctrinario, ecléctico, que obviamente va a estar en contra del absolutismo monárquico, pero sin llegar al extremo de proponer una democracia republicana lisa y llana. La verdad es que huye de los extremos y propone una postura moderada que media entre la monarquía y la república. Y esto lo hace a través de una propuesta muy concreta, un sistema de gobierno, un sistema de división de poderes que va a mantener algunas de las principales instituciones de la monarquía y las va a combinar y hacer convivir con otras instituciones propias del sistema republicano, como por ejemplo el Parlamento. Y esto que, vale aclarar nuevamente, Constant no es ni monárquico ni republicano. Su principal preocupación pasa por combatir el despotismo, el cual a él le consta podía ser fomentado tanto desde la monarquía como desde la república o desde la revolución. Puede emerger, digamos, el despotismo en el contexto de cualquier sistema de gobierno. Por eso es que va a realizar su principal aportación política o teórica a la historia de las doctrinas e ideas políticas modernas y contemporáneas, que va a ser su teoría del poder neutro o el poder real, ¿sí? Neutro, o mejor dicho, me gusta más la traducción de poder neutralizador, porque tiene más facultades el rey, cuya figura se mantiene en el marco de las monarquías constitucionales que promueve Constant, se mantiene, pero es un rey que reina y no gobierna. Es decir, no tiene demasiadas facultades en el plano del poder ejecutivo, casi nulas, pero sin embargo tiene una serie de resortes institucionales que le permiten destrabar el sistema político cuando éste entra en crisis. Su principal función, la del rey, es garantizar la libertad, garantizar el orden, garantizar la división de poderes, garantizar el cumplimiento de la Constitución. Para ello no gobierna, no toma decisiones en el día a día de la política, sino que se reserva la facultad de convocar elecciones anticipadamente, de pedirle la renuncia a los ministros, de vetar algunas leyes, lo cual, en la visión de Constant, genera una suerte de equilibrio entre la figura del rey y la del parlamento. Parlamento en donde a su vez también convive esta mirada ecléctica que trata de mediar entre monarquía y revolución o entre monarquía y república, porque dentro del Parlamento hay una cámara alta, hereditaria, y también una cámara baja, con representantes electos a partir del voto censitario de la población en Francia. Entonces, el aporte sobre el cual quería detenerme en este video es la teoría o el concepto del poder neutro o neutralizador, con más atribuciones para impedir que para hacer.
Dejamos acá, nos despedimos y seguimos en contacto en cualquier video próximamente. Saludos.